Esta historia también me la compartieron en la página, me la compartió un seguidor que se llama René. Me pidió que no compartiera más información personal, solamente su nombre. Él vive en Colorado, llegó aquí a Estados Unidos por allá del año 1995. Comenta que su primer trabajo al llegar aquí a Estados Unidos fue la remodelación, que empezó como ayudante, empezó como chalán. Y comenta que los primeros trabajos que le encargaban pues eran prácticamente trabajos muy ligeros, trabajos que no le exigían mucho, como por ejemplo ponerse a recoger basura, sacar el escombro, arrimarles la herramienta. Y comenta que cierto día le dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que ir a atender otra construcción, otro trabajo, aquí espéranos. Ponte a recoger, ponte a hacer esto, cuando termines, ya vamos a estar aquí por ti. Dice que terminó y le tocó esperar aproximadamente 1 hora y media a que llegaran por él. En aquel entonces él no tenía teléfono, estamos hablando de que esto fue en 1990, es que no recuerdo si me dijo 94 o 1997, pero fue en aquellos años, en los 90s. Entonces un teléfono pues no es precisamente lo que conocemos hoy en 2024 como un teléfono. Entonces no tenía teléfono, no tenía manera de comunicarse con ellos, le tocó esperar sí o sí. Dice que mientras le tocó esperar había una pared que tenía como una cobertura, como de una pintura, una especie de pintura que se le hizo a él muy extraña. Entonces su curiosidad le llevó a rasparle de una orillita y se dio cuenta que se desprendía la pintura fácilmente. Esta pared en donde él estaba viendo la pintura era una pared que se iba a demoler, una pared que se iba a quitar. Entonces no había ningún problema con que él quitara esta cobertura que tenía la pared. Cuando va quitando la pintura, se da cuenta que debajo de esta cobertura había fotografías de niños. Había bastantes fotografías de niños. Dice que había niños que eran aproximadamente de 1 año, hasta fotografías de niños de 12 o 13 años, más o menos. Había fotografías de niños de todas las edades. Algo que se le hizo muy extraño, fue quitando la cobertura, fue quitando y fue descubriendo más fotografías. Cuando llegó su patrón, le dijo: mira lo que encontré en esta pared, todo eso es lo que hay ahí. No se quisieron quedar con ninguna fotografía porque era una escena bastante escabrosa. Provocaba mucho miedo ver esas fotografías ahí en la pared. Entonces, con el pasar de los días, empezaron a escuchar ruidos muy extraños. Cuando les tocaba a alguien estar solo, decía que escuchaba como si alguien estuviera caminando. Y hubo una ocasión en la que dijeron que escucharon que un niño se reía. En otra ocasión, dijeron que escucharon que un niño lloraba. Pasaron los días, seguían trabajando, hasta que cierto día llegó el dueño de la casa y les dijo: les voy a confesar algo. Aquí, la persona que vivía en esta casa desapareció. La casa tiene aproximadamente 2 años sola. Esta persona desapareció. Había una demanda en su contra, pero esta persona simplemente desapareció. No se volvió a saber nada de él. René, que es el hombre que me contó esta historia, comenta que para él no fue una situación tanto como algo paranormal. Sí fue muy extraño el hecho de que escucharan risas, de que escucharan llantos, de que sintieran que alguien anduviera caminando por ahí. Pero dice que más allá de lo paranormal, a él le causa mucha intriga, le causa mucha incomodidad el hecho de imaginar por qué estaban esas fotografías de niños en esa pared y por qué la persona que vivía en esa casa y tenía esas fotografías tenía una demanda en su contra. Algo muy curioso es que en ese lugar en donde sucedió no había reportes de desapariciones de niños. Entonces, ¿por qué había tantas fotografías de niños? Eran niños diferentes, no era el mismo niño en distintas fotos, eran niños diferentes. Y yo me pongo a pensar lo mismo que René. En situaciones así, dejas a un lado lo paranormal y te preocupas más que nada por el tema de los niños. ¿Por qué querría este hombre tener fotografías de niños? ¿Por qué había una demanda en su contra? ¿Por qué desapareció? Dice que hoy en día, 2024,
No se sabe nada todavía de aquel hombre. La casa fue vendida, es habitada. No hay un reporte de que se sigan suscitando fenómenos paranormales ahí en el lugar. Pero no deja de ser una historia intrigante. Una historia que te pone a reflexionar, que te pone a pensar sobre a veces la capacidad terrorífica y abrumante que tiene una persona con ciertos trastornos mentales. Es una historia que me compartió un seguidor de la página y yo, amablemente, quise compartirla con todos ustedes.